Gloria a Dios. Bien, mis amados, vamos a continuar. Bueno es el Señor. Déjeme decirle que en este momento, en ese momento de oración a Dios, sentí su presencia, me elevé y el Señor trata conmigo de manera particular y me saca lágrimas y fue un momento especial. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los muchachos, cuerpo técnico está trabajando ahí arriba, pero si no, seguimos con esto. Amén. Bien, mis amados, le damos la bienvenida a este lugar, a los presentes, a los que nos ven a través de los medios. Les bendecimos desde este lugar, le damos gracias a Dios por ustedes, los que estamos aquí, los que están a distancia, que Dios les esté bendiciendo. Hay un amigo nuestro por acá, amigo del hermano Robert Díaz. El nombre suyo, varón, escúcheme que Durán, Danilo Durán. Bendiciones, amado. Bienvenido, bienvenido a este lugar. Siéntase con libertad de adorar a Dios. Aleluya. También el nombre suyo es José Luis Paredes. Dios te bendiga, José Luis. Bienvenido a este lugar. Así también siéntete con libertad y adora a Dios que recibe tu alabanza. Aleluya. Qué bueno. Así es, hermano. Invite a alguien, traiga a alguien para que oiga de la palabra, para que compartamos la palabra, para que estudiemos la palabra y que tratemos de vivir por ella. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos hoy para estudiar el capítulo 5 del libro de la carta a los Romanos. Hemos estado estudiando ya desde el 1 hasta el 4. El 4 fue estudiado el martes, una exposición brillante, clara, precisa, sencilla, que pudimos nosotros disfrutar a través de la licenciada y profesora, nuestra hermana Camarena. Bendito sea el nombre de Jesús, fue tremendo. Hoy vamos a estar hablando del capítulo 5. Entramos en materia. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Seguimos con eso, no se preocupen. Tengan listo la lectura. ¿La tienen por ahí, la lectura para el momento indicado? Capítulo 5. Ok. Capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén. Gloria a Dios. Este es el capítulo 5, 21 versículos tiene. En la carta a los romanos, nosotros hemos visto quién era Pablo, por qué escribió esta carta. En los capítulos del 1 al 4 vemos que toda la humanidad está atrapada en el pecado, que necesita ser rescatada y que no puede ser rescatada simple y llanamente por obrar la ley. Entonces Dios crea un plan, plantea el rescate a través de Jesucristo, de la fe en Jesucristo. El capítulo 4 específicamente, Abraham alcanzó, en el capítulo 4 vimos que Abraham alcanzó la fe antes de ser circuncidado. Así su descendencia también recibe la promesa entre lo que estamos tú y yo, y él es llamado Padre de la fe. Ahí estamos nosotros. Pablo tomó dos ejemplos fundamentales: Abraham, el más ilustre de los patriarcas, y David, el más ilustre de los reyes. Así que la justicia fue depositada a nuestra cuenta por la fe en Cristo. O sea, usted tenía una cuenta, usted tenía una deuda en el banco, alguien vino, pagó la deuda al banco y entonces además le hizo un depósito a su cuenta. Amén. Es bueno así. Eso es exactamente lo que el Señor hizo, y por eso el capítulo 5 comienza: justificado pues, eso es hablando de lo que hablamos atrás, justificado pues por la fe, entonces tenemos paz para con Dios. Vamos a ver aquí la introducción. Dice que el capítulo a los romanos trae una enseñanza al creyente que si nos abrazamos de ella, nuestro desarrollo espiritual sería tal que el trabajo de los pastores se reduciría a la mitad. Es una enseñanza iluminadora, transformadora, donde Pablo, después de haber presentado en los capítulos anteriores la necesidad de ser justificado y la metodología de Dios para hacerlo, ahora Pablo nos trae los resultados y las implicaciones de ser justificado. Bendito sea el nombre de Jesús. En los capítulos anteriores nosotros vimos que se planteó la necesidad de que había de ser justificado el pecador, y que no se podía justificar, como dijimos ahorita, a través de la obra, de obrar la ley, porque se convertiría, el que obra, dice la palabra, el que obra es como que hace un trabajo, entonces se convertiría en una deuda. Dios tendría una deuda con nosotros, y no es así. Entonces era necesario hacerlo por la fe, y él plantea y fragua el plan a través de Jesucristo
para que a través de la fe en Él y su sacrificio, nosotros alcancemos salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. En las definiciones tenemos, por ejemplo, a la justificación, que dice que como término jurídico significa absolver, declarar justo. En Cristo hemos sido absueltos, así se dicen los abogados que tenemos aquí. Absueltos. Somos libres. En Él somos justos. No por obra que tú hayas hecho, no por bonito que yo sea, no por bonita que tú seas, es por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Él nos justifica. Teológicamente, el término justificación es el acto de Dios quitar la culpa y la pena del pecado y hacer justo al pecador por el sacrificio de Cristo en la cruz. Le quita la culpa, te hace justo. Y no es simple, ya no es para señalarte, no es para después reclamarte, no es para decir, ese era el que andaba. No. Después vamos a ver qué tipo de limpieza, qué tipo de justicia que se te imputa siendo ya justificado por la fe, como dicen en los dos primeros versos. ¿Qué dicen los dos primeros versos? Dice aquí, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por eso pusimos esa parte ahí como verdad central de este capítulo. Dice, estos versos nos dicen que hemos sido justificados por la fe en Cristo y que ahora tenemos franca entrada al palacio real con la imputación del que nunca pecó. ¿Alguien no entiende eso? ¿O me lo explica? ¿Alguien me dice que entendió esa parte? Óigase, un pecador, un infractor de la ley, un reverde, cree en Cristo y tiene franca entrada al reino celestial con el certificado, con la certificación de Jesús que nunca cometió pecado. No hay señalamiento. Bendito sea el nombre de Jesús. En este capítulo, como en muchos de los capítulos de que ya lo que hemos visto de los romanos y que vamos a ver que muchas cosas se repiten, porque ese es un método. Usted sabe que la repetición es un método de enseñanza. Y aquí se estaba enseñando. Y hoy aquí se está enseñando. Bendito sea el nombre de Jesús. Resultado de la justificación. Según la palabra que hemos leído, tenemos paz para con Dios. Es decir, ahora nosotros somos amigos de Dios. Tenemos paz para con Dios. Ya no estamos en guerra con el vencedor. ¿Usted sabe lo que significa estar en guerra con el vencedor? Nosotros hemos estado en guerra con Dios, porque nosotros hemos estado en contra de lo que Dios dice, de lo que Dios manda hacer. Y si usted en la empresa donde trabaja no hace lo que le mandaron hacer, usted está en guerra con quien da esa orden, con quien manda hacer esa cosa, con el dueño de la empresa, con quien administra esa empresa. Usted está en guerra. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos paz para con Dios, no es que tenemos la paz de Dios, que es diferente. Es que tenemos paz para con Dios, porque ustedes verán que más adelante, que aunque tenemos paz para con Dios, podemos tener aflicciones, podemos tener dificultades. Sin embargo, estamos amistados con Dios. Ya no estamos enemistados como antes, porque ahora nosotros vamos de la mano
de Dios, vamos en obediencia a la palabra y vamos en la dirección que Él quiere que nosotros vayamos. Tenemos paz para con Dios, somos sus amigos, no estamos en guerra, no estamos en pleito con Él. Ahora vamos a recibir sus bendiciones, sus beneficios de manera directa. Estar amistado con Dios, sus amigos, uno disfruta de los amigos, uno comparte con los amigos, uno come con los amigos, uno anda con los amigos, uno habla con los amigos, uno se conforta con los amigos. Cuando tiene situaciones, usted va donde los amigos y le expresa la situación por la que está atravesando, porque quiere escuchar un consejo, una palabra de sus amigos. Tenemos un amigo en Jesús. Si tienes situaciones, acércate a Jesús. Si la vida te trae dificultades, acércate a Jesús. Si tú crees que tienes que contarle a alguien algo que no entiende, acércate a Jesús. Él te escucha, Él es tu amigo. Comparte con Jesús, comparte con Él, vive con Él, come con Él. Amén. Y recibirá el confort que da un buen amigo. Amén. Tenemos entrada al trono de la gracia como hijo. Y ahí fue que yo le dije ahorita. O sea, tú tienes ahora entrada al trono de la gracia, no como cualquiera, no señalándote, míralo allá, allá viene, mira, ese fue el que perdonaron, y mira cómo él entra. No, tú tienes entrada como hijo. ¿Tú sabes cómo entran los hijos al trono de la gracia? Que los servidores le abren. ¿El hijo del rey? Ese es hijo del rey. Tú eres hijo del rey. Entonces ya no es como cualquiera, ya no es como un pecador, ya no es como un extraño, ya no es como un esclavo. Tú eres hijo. Porque al ser justificado por la fe, ahora no solamente está simple y llanamente justificado, sino que tiene libre entrada al trono de la gracia. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos podemos gloriar en la esperanza de la gloria de Dios. Esto es, también nosotros seremos manifestados en gloria. ¿Quién me puede buscar por ahí el verso 22 del capítulo 17 del libro de Juan y el verso 4 del 3 de Colosenses? A ver si alguien me lo busca. Y el otro micrófono, ¿lo tienen por ahí, el otro micrófono? Ah, mírenlo ahí. Aquí está. Para que lo leamos. Juan 17, 22, Colosenses 3:4. Nos podemos gloriar en la esperanza de la gloria de Dios. Esto es, también nosotros seremos manifestados en gloria. No vamos a ver de lejos, no vamos a estar a distancia. Hay un varón que lo tiene por ahí. ¿Quién tiene el micrófono? Ah, ok. Amén. Sí. San Juan 17, versículo 22. ¿Qué dice? Dice Jesús: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. 17, 22. La gloria que me diste, yo se la he dado para que sean uno. Hay un propósito. No es para que tú andes por ahí vanagloriándote de que tú vas a estar en la gloria de Dios, de que tú tienes la gloria de Dios. Es para que nosotros seamos uno. Y en ese seamos uno también hay un propósito de salvación a otros. ¿Entendido? Todo lo que te proporcione separarte, separación, distanciarte, ponle atención, ten mucho cuidado, porque no viene de parte de Dios. Es un llamado para que seamos uno. ¿Qué dice? Él dice, el mismo, el propio Jesús dice que la gloria que Él le dio, nos la dio a nosotros, con ese propósito. Colosenses 3:4, ¿qué dice? ¿Quién fue que lo tenía? Allá, por aquel lado. Bendito sea el nombre del Señor. Se agilizan en eso.
lo hacemos mejor. Ok. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bien. ¿A dónde vamos a ser nosotros manifestados? Con Él en gloria, cuando Él se manifieste. O sea, no es un asunto que nos van a dejar por allá afuera. Ese es el grupo que viene de allá, de Cristo Rey, que está por ahí. No, usted va a estar junto con Él en su gloria, en su gozo, en su celebración, en la fiesta. Usted va para la fiesta. En cambio, yo digo diferente a algunos que dicen que no te vista que no va. Vístase que usted va para la fiesta de Jesús. Amén. Dice aquí la paradoja del capítulo. La paradoja del capítulo dice: gloriarse en la tribulación. Gloriarse en la tribulación. Cuando usted leyó ese versículo, ¿lo entendió? ¿Ah? Ese es el versículo. Vamos a ver si el 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, versículo 3, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, vamos a dejarlo ahí, que la tribulación produce paciencia. Esa es la paradoja de ese capítulo. Gloriarse en la tribulación. Cuando usted lee ese versículo, ¿qué usted entiende? Bendito sea el nombre de Jesús. No importa, lo que usted entiende, usted me lo puede decir. Aleluya. Decía, en la tribulación, sentirse bien en la tribulación. ¿Usted cree que es fácil? ¿Y usted cree que es fácil sentirse bien en la tribulación? Pero vamos a ver, no, te va bien, no se preocupe. Tráemele ese micrófono al pastor. Bendito sea. Es bueno que aclaremos esto, porque esto está ahí en la Biblia. Aleluya. El comentario que hemos estado leyendo dice que es una palabra. Dice que es una palabra para aludir a las presiones exteriores, como la de una persona que extrae líquido de las olivas o las uvas, es decir, la presión es lo que lo presiona. Entonces dice más, aquí no alude a las presiones normales del diario vivir, sino a las tribulaciones inevitables que acarrean los seguidores de Cristo a causa de su relación con Él. Bien. Y eso habría que verlo. Un ejemplo puede ser, hay personas que por haber aceptado a Jesús lo han botado de la casa. Sí. Por ejemplo, ya no se usa tanto, pero hace muchos años atrás, cuando este pueblo era eminentemente católico, cuando los padres, uno de los muchachos se convertía, lo echaban de la casa. Sí. Entonces tenía que pasar por El llamado trae consigo lágrimas, trae abandono a veces de muchos, trae rechazo de otros, trae empuje de algunos, trae situaciones difíciles a veces entre tu propia familia. El llamado trae de ese tipo de tribulación, pero cuando te habla ahí, que nosotros, aquí dice, que gloriarse en la tribulación, te está diciendo, yo no sé si alguno, hay gente que, por ejemplo, le llama la atención ser guardia, le gusta ser guardia. Hay gente que tiene esa intención, muchachos, de que vienen creciendo, yo voy a ser un guardia, y se imagina con rango, cuando yo sea sargento, cuando yo sea capitán, cuando yo sea ya coronel, y se va imaginando esos rangos. ¿Sabe lo que sucede? Que el guardia, para llegar ahí, tiene que pasar un centro. El guardia, para llegar ahí, tiene que pasar un centro. Cuando está pasando el centro,
no se está quejando del centro, no está gritando por lo que está pasando en el centro, porque él está enfocado en que él va a ser un coronel, un capitán, él va para allá. Yo no sé si tú me estás entendiendo, tú estás pasando un centro hoy, pero tú debes estar enfocado de que tú vas al reino de los cielos. Y entonces tú te glorías en la tribulación. ¿De acuerdo? Esa situación difícil que estoy pasando es necesaria porque la pasan los que van a la meta que yo me he trazado. Y voy a llegar. Entonces, no estoy gritando, yo no estoy quejándome, yo no salgo corriendo, no le dejo mi responsabilidad a otro, porque si es así, no va a llegar. Usted tiene que, si le dicen, hoy vamos a subir al Pico Duarte, usted va a subir al Pico Duarte. Sin nadie empujarlo, es para arriba que voy. Es para arriba que voy. Amén. Porque eso está dentro de lo que van a la posición que yo quiero alcanzar. Hermano Jordi. Señores, que Dios les bendiga. Me hacía falta. Bienvenido, Sí, hermano gracias, Jordi. gracias. Jordi está cerca de los Reyes, la corona lo mandó por unos días de vacaciones. Sí, ya me soltó, gracias. Pero ya al está Señor. aquí, ya está aquí. Pasa igual que a mí, esa gente son amigos míos. Así mismo, ¿verdad? Sí. Debemos entender también por el tema de gloriarnos en la tribulación, de que las tribulaciones para el creyente son diríamos un sinónimo, un símil de lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver un ejemplo en el caso de Pedro y Juan cuando fueron azotados por los judíos, por los fariseos, cuando estaban predicando a Jesús, que ellos salieron gozosos luego de ser azotados. Así es. Entonces es como ver como iglesia que estamos pasando algunas de las cosas que nuestro Señor pudo pasar, y al final, como usted menciona, vamos a recibir la recompensa que Él prometió por pasar ese proceso. Amén. No te entristezcas por el proceso que esté pasando. No te detengas por el proceso que esté pasando. No creas que es a ti solo que te está pasando. Es a los hijos de Dios los que pasan por ahí. Otra cosa importante, varón, que se me quedó. En este tiempo se ve muy marcado el tema de la prosperidad material, de la prosperidad en general. Y a veces, cuando tú no tienes ese bienestar, tú no te miran igual. Por ejemplo, yo recuerdo que en mi infancia una gente decía, mira, ese hombre es un hombre serio. Y el hombre a lo mejor no voy a mencionar ningún trabajo para que nadie se aluda, pero a lo mejor no tenía una posición económica alta, sino que era un hombre íntegro, serio, y por eso era un hombre de respeto. Así es. Ahora no. Ahora te respetan por lo que tú tienes. Entonces, para el creyente es una manera de combatir esa presión externa que hay acerca del materialismo. Ahora mismo hay mucho enfoque y mucha presión externa. Si tú no estás económicamente bien, no te tratan igual, te tratan mal, te menosprecian. Entonces uno debe poner, como dijo nuestra hermana pastora, nuestra mirada y nuestra recompensa en la cosa del cielo. Amén. Para que lo de aquí no me saque de comunión, ni yo pueda entrar en un proceso de duda. Ven acá, pero Dios no está conmigo, porque yo ahora después que llegué lo que estoy es cogiendo lucha y estoy desbaratado. Eso pasa. Entonces, ese gloriarse es pensando en la recompensa del cielo. Eso es pensando en esa recompensa. Por eso en la meta, pensando en la meta. Nosotros tenemos, por ejemplo, un sobrino que entró a la academia militar, hoy es capitán, y es un muchacho joven, pero ya es capitán, y ya él se ve en lo que él se veía cuando estaba pequeño. Soportó muchas cosas. Él me decía, no es fácil, pero lo vamos a lograr. Amén. Hablando de tribulación y mencionando a Pablo, él consideraba, y mira que pasó mucho, esta leve tribulación.
Así es. No es comparable Con la gloria con la gloria venidera. venidera. Entonces, si uno piensa en lo que Dios ha prometido, va a hallar leve Así es. lo que estemos pasando. Así es. sea algo grande. Así El es. Señor nos ayude. Bien, gloria al Padre. Qué bueno que ustedes me ayudan. Miren, en los versículos del 3 al 5, Pablo nos explica el por qué se gloria uno en la tribulación. Oiga, bendito sea el nombre del Señor. Y yo lo voy a leer del versículo 3 otra vez que lo leímos. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso nosotros, cuando vengan las situaciones difíciles, solamente sea paciente, tranquilo, paciente. Acuérdese que la paciencia produce y la prueba, pero la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Conozco a alguna gente que han tenido, por ejemplo, en la UAS, muchos años estudiando una carrera en la UAS, pero tienen esperanza de ser médico. Y eso lo tiene todo el tiempo estudiando ahí, porque tienen esperanza de ser médico. No importa que le digan, pero ¿cuántos años que tú tienes aquí? No, pero yo voy a ser médico. Yo voy a ser médico. Mi esperanza es que voy a ser médico. ¿Cuál es tu esperanza? Sí. Que te soportemos. Bueno, eso será parte de la prueba de hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Con el punto de no avergonzarse de la esperanza, también le hace un llamado a la iglesia de no avergonzarse de la fe que tiene puesta en Cristo. Amén. O sea, Amén. a veces estamos en escenarios o en lugares que no decir queremos que somos cristianos puede que nos dé vergüenza. Sí. No nos Sí. podemos avergonzar de ser llamado hijo del Dios Altísimo. De hecho, para mí es el mayor llamado que una gente le puedan hacer. el más alto grado. O sea, cuando a ti te de dicen ser hijo de Dios, hijo del Dios Altísimo, hijo del Señor, lo digo porque en algún momento podemos estar en un ambiente laboral, universitario, un ambiente fuera de lo que es la iglesia, y el enemigo y nuestra carne quiere negar lo que somos realmente. Así es. Entonces, el llamado es, la esperanza no te da vergüenza, sobre todo cuando tú lo miras en procesos de tribulación. Imagínese este escenario, usted está en una tribulación llevándoselo supuestamente el que no lo trajo. Usted está pasando parecida a la de Niágara Caín. en bicicleta, dicen allí en el campo mío. Usted tiene un grupo de gente que no le sirven a Dios, pero está bien. Y usted habla de que su esperanza está en Dios, pero usted está pasando un viacrucis. Eso puede el enemigo querer usarlo para avergonzarte. Así es. Sin embargo, el escritor de Romanos nos llama a nosotros que la esperanza nuestra, es decir, mi corona de vida y lo que yo voy a recibir aquí, no debe causarme vergüenza aunque yo no lo vea. Así es. A veces no vemos lo que el Señor está haciendo, yo no tengo que verlo porque la esperanza no se ve ni la fe. Así es. Así es. Tengamos eso bien presente. Y saber, hermano, que nuestro reino no es de este mundo. Porque cuando no tenemos claro que nuestro reino no es de este mundo, vamos a desviar la mirada a las cosas de abajo. Y a nosotros, Pablo nos dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿De acuerdo? Vamos a ver por encima de cualquier oferta aquí en la tierra. Sí, ahí es bueno explicar que la paciencia en este caso
es la capacidad que tiene el creyente para resistir sin sucumbir. Así es. A eso que le llama paciencia. Entonces, esa paciencia produce prueba. No quiere decir que mi paciencia, entonces ahora por yo ser paciente me van a venir pruebas, no. Lo que me está diciendo es que esa paciencia me permite ser probado. Así como los metales son probados. Así es. Y cuando son probados sin impureza salen verdaderamente purificados. Así es. Ahora bien, entonces nosotros vamos a salir probados. Se va a dejar ver el carácter de nosotros como cristianos por haber soportado con paciencia y no haber sucumbido o haber resistido. Amén. Así es. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos, amado. Dice ahí, muestra del amor de Dios. En los versos del 6 al 11. Dice, siendo impíos, pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo hice una pregunta ahí. Esa pregunta mía, para que usted no tiene que responderla. Para que tú te la preguntes a ti mismo y te la respondas. ¿Tú crees que hoy Dios te ama? Porque a veces estamos aquí como que dudamos de que Dios nos ama. Si Él nos amó, siendo impíos pecadores, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, no fue por los salvos que Él lo mandó a morir. ¿Usted sabía eso? Es por los pecadores, porque era la única forma de rescatarlo, para que teniendo fe en Él, fuésemos rescatados. Imagínate, si nos amó siendo sus enemigos, estando a espalda de Él, imagínese hoy que nosotros hayamos decidido tomarnos de la mano con Él. 2. No importa el pasado. Justificado en Cristo, Dios nos libra de la ira. ¿Quién entiende esa parte de la ira de Dios? ¿Quién puede decir algo si sabe de lo que es la ira venidera, la ira de Dios? Dios es justo. Mucha gente piensa que si Dios es amor, no puede permitir que la gente vaya al infierno, ministro, que la gente se pierda. Eso no es lo que Él ha dicho. También Él es justo. Él aplica el juicio. ¿Entendido? Y en el juicio, simple y llanamente el juez lo que va es a declarar culpable, obviamente al culpable, y libre al inocente. Y son inocentes los que han sido justificados por la fe. Entonces, esos que han sido justificados por la fe en Cristo están libres de la ira. Hay un coro que dice, cuídate de la ira que vendrá. ¿Usted ha oído ese coro? Líbrate de esa ira creyendo en Jesús. Si tú me estás escuchando, si tú me estás viendo a distancia y todavía no has aceptado a Jesús, tienes la oportunidad de aceptarle y librarte de la ira. Una bendición, un regalo, una muestra del amor de Dios. Aleluya. El 3, hay boleto a la fiesta de gloria por la reconciliación obrada por Él, según el versículo 11. No por mi obra, no porque yo lo merezca, no porque yo me lo gané, es por la gracia de Dios. Si fuera por mi obra, por mi trabajo hecho, entonces es una deuda que Dios tiene conmigo. Si es porque yo me lo merezco, entonces si yo me lo merezco, es un deber que tiene Dios conmigo, porque yo me lo merezco. ¿Entendido? Y si es porque yo me lo gané, igual, una deuda, y Él tiene que pagármelo. Es un premio mío que yo me lo gané y Él tiene que dármelo. No, pero no es por eso, ni es por obra,
ni porque yo me lo merezca, no fue porque yo me lo gané, porque yo pagué por eso, pagó Cristo y por su gracia nosotros tenemos el boleto para entrar a su gloria. La gran fiesta del Rey, nosotros estamos invitados y estamos incluidos en la lista para esa fiesta, porque ya eso fue pago. Amén. Seguimos. Dice, el triunfo de la obra de Cristo sobre el pecado de Adán. Los versos del 12 al 21. Ahí ustedes van a ver algunas cosas que se repiten. Yo le dije ahorita el por qué se repiten esas cosas. Es porque este es un libro para enseñar y la repetición es un método de la enseñanza. Dice, ¿seríamos nosotros eternos? Es una pregunta. ¿Nosotros fuimos creados para ser eternos? Sí. ¿Usted está seguro de eso? Que fuimos creados. Levanten la mano los que creen que nosotros fuimos creados para ser eternos. Claro, ya bájenla. Bajen la mano y ahora levanten la mano los que no creen que fuimos creados para ser eternos. Los que no creen que fuimos creados para ser eternos. Ah, ok. Porque algunos se quedan con la mano bajada, no la levantaron ahorita. Nosotros fuimos creados para ser eternos. Por eso es que es tan difícil cuando se nos muere alguien y nosotros como que nos duele tanto, porque nosotros fuimos creados para ser eternos. Pero cuando entra el pecado, ¿ustedes se acuerdan de lo que pasó cuando entró el pecado? Que también vino la muerte. Y ahí usted va a ver en esos versículos donde la muerte como que reina por un tiempo. Si leemos esos versos, yo quiero leerlo y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿vieron? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por lo mucho de la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dejémoslo ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Así que con el pecado entra la muerte. 2. ¿Por qué Adán en comparación con Cristo? ¿Por qué Adán en comparación con Cristo? Esas sí son preguntas que si usted puede me la contesta brevemente. ¿Por qué Adán en comparación con Cristo? Habla, sí. Páseme el micrófono a la pastora, por favor. Ok, no hay más. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo que pasa es que están acostumbrados a que yo haga preguntas y no me den respuesta. Eso. Gloria al Señor. Bueno, tengo por entendido que, conociendo nosotros que por Adán pecamos todos, alguien tenía que venir a liberarnos a todos al mismo tiempo. Bien. Y Jesús fue el único que pudo. Bien. Adán nos envolvió en su pecado y Jesús vino a levantarnos. Nos desenvolvió del pecado de Adán. Del pecado de Adán. Dice la pastora, yo estoy traduciendo, dice la pastora que Adán nos envolvió en el pecado y Jesús nos desenvolvió del pecado de Adán. Vino un hombre, desobedeció, se puso rebelde al mandato, y vino otro y obedeció y fue como una ovejita así al matadero por nosotros.
Uno se regustó en lo que vio y le gustó y probó, y por eso entró el pecado a muchos. Otro vino y entregó su cuerpo y sufrió en él el castigo que usted y yo debíamos recibir, los latigazos, y nos libertó. Amén. Por eso, Adán y Jesús. ¿Qué me dice el verso 14? Vamos a leerlo y a ver qué dice el verso 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. No, yo estoy fuera de ahí. No, yo estoy en el versículo, en el capítulo 7. Fresco. Sí, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Qué le dice eso a usted? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué pasó? Que a partir de ahí, de Moisés para acá, ya no hay muerte. Lo que quiere decir esto es, para no, yo no quedarle mal a ustedes, porque todos levantamos la mano, entonces le voy a tener que darle la mano al micrófono, el micrófono uno. Voy a contestar yo, a la forma que yo escribí, encontré algunas informaciones. Lo que quiere decir esto ahí, todo lo que engendró Adán, todo lo que engendró Adán fueron pecadores. Inclusive, lo que no tuvieron la práctica de otros, lo que no tuvieron reverdía, lo que no tuvieron la desobediencia, pero estaban dentro de ese grupo, fueron pecadores. Hasta Moisés. Nuestro hermano Nino, el micrófono. Sí, sí que bueno, me acordé con lo que dijo el pastor Méndez de una expresión que es muy bueno que la iglesia la tenga en cuenta. Amén. El ser humano no es pecador porque peca, peca porque es pecador. Así es. Creo que es así que dice. O sea, o es al revés. No, creo que es así. O sea, en la iglesia católica tienen una expresión que nosotros no utilizamos, pero algo de verdad tiene, que es lo que le llaman el pecado original, que realmente no es un pecado, sino una capacidad de pecar innata que todos tenemos. O sea, todos podemos ser Hitler o el peor pecador que usted se pudiera imaginar. Tenemos esa capacidad, solamente que la gracia de Dios en nosotros no nos deja que lleguemos ahí. Pero es lo que le llaman en teología ¿cómo se llama? Depravación total. O sea, tenemos la capacidad de ser lo peor de lo peor. Entonces, el pecado que está en nosotros es lo que el Señor vino a destruir principalmente. Nos perdona los pecados, pero el pecado será destruido cuando ya seamos resucitados, cuando tengamos un cuerpo de gloria, y va a ser destruida la muerte. Amén. Por eso es que dice, o decíamos, que lo que engendró Adán, todos fueron llamados pecadores, aunque no hayan cometido las transgresiones que otros cometieron. ¿Entendido? Por eso reinó la muerte ahí. Es lo mismo que el versículo 12, aunque parece que retrocedemos, pero que no lo aclaramos ahorita. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a muchos. No es ahí, es donde dice que al entrar el pecado abundó. Bendito sea el nombre de Jesús. Que al entrar el pecado abundó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El 11. ¿Qué dice el 12? Pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero hay más. Yo quería buscar algo más. Está bien, no hay problema.
Seguimos ahí. El no obstante está en el 14. Ok, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron a la manera de la transgresión. Es cuando dice que la ley, al entrar la ley, como que abundó el pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso lo vamos a ver ahorita, no se preocupen, ya estamos casi terminando. En el 13, ¿qué dice el 13? Aleluya. Antes de la ley había pecado en el mundo. Ahí es. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No, es que eso me molesta, está muy incómodo. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Hay otra palabrita que tenía por ahí, pero se me escapó. Está bien, ahí aparecerá. Tenemos aquí entonces, el verso 15, dice, hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el favor de Dios en Adán. Muerte para muchos, pero en Cristo su gracia más abarcadora para perdón de todo. Amén. Dice, en estos últimos versos, el 20, pues vamos para allá. Sí, así es. Sí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahí ellos sabían que estaba por adelante. Ah, bien, gracias, ministro. Qué bueno contar con la ayuda de ustedes. Dice aquí, en estos últimos versos, hay un énfasis entre el reinado contrastado de la muerte, la abundancia de la gracia, el contraste entre desobediencia de uno y obediencia del otro, y finalmente la introducción de la ley, que ahí es, no significa que ella es pecado, sino que su operación sobre el pecado, uy, le puse ahí pecados, lo pone de manifiesto y tiene efecto de abundancia. Era ahí, ¿por qué yo me estaba adelantando? Es ahí que está. Cuando dice ahí en el versículo 20, parece, vamos a aclarar eso, porque a veces como que nos deja medio confundido. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa eso? Que la ley era pecado. Yo hice algo aquí, puse algo, que la ley lo que hace es que descubre, diagnostica, así se dice, diagnostica, así. ¿Ah? Diagnostica, trae a la luz. El pecado estaba ahí. Es como cuando usted va al médico, usted tiene una situación de enfermedad y usted fue al médico. Mi mamá vino, por ejemplo, del campo a chequearse un asunto que le salió aquí y le iba creciendo y creciendo y creciendo. Y ella dijo allá en el campo, voy a chequearme eso y hasta que sepa lo que hay ahí, voy a estar en la capital. No volvió al campo. Ella estaba enferma hace mucho. Ella tenía un cáncer maligno, que cuando lo abrieron para saber lo que ella tenía ahí, para hacer una biopsia, contaminó todo el cuerpo. Duró alrededor de 15 días después que le diagnosticaron cáncer. El cáncer salió cuando los médicos le dijeron, no, él estaba ahí. Pero entonces el diagnóstico fue que reveló. Eso es lo que hace la ley. En ese versículo, me enfoco en algunos versículos así, porque son versículos que pueden traernos a nosotros cierta confusión.
y por eso me enfoco en esos versos. Cuando llega la ley, lo que hace es que trae el diagnóstico, porque como no había ley, todo el mundo andaba como los chivos, sin ley, como chivos sin ley. Pero al llegar la ley, ya saben qué chivo debe estar en el corral, en cuál corral. ¿Entendido? Porque ya saben qué chivo anda por ahí deambulando y a quién le pertenece cada chivo. Y por eso la ley dicta eso. O sea, ¿qué pasó? Me pusieron chiquitico aquí ustedes, mis hijos. De acuerdo, me di a entender con el asunto del capítulo, del versículo 20. Ya estamos concluyendo. Vamos a esperar que el equipo técnico me siga ayudando. Vamos a ver, que me gusta que lo vean desde allá. Así. ¿Se ve? Qué bueno. Entonces aquí en la conclusión, antes de llegar a la conclusión, yo quiero decirle que el contraste que hay entre Adán y Jesús: Adán, muerte; Cristo, vida. Adán, condenación; Cristo, liberación. Adán, desobediencia; Cristo, obediencia. Adán, perdición; Cristo, salvación. Adán, rebelión; Cristo, redención. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, yo quise concluir con esto y algo más que tengo escrito por aquí. Eso que dijo Martín Lutero. Para Martín Lutero, ese es el texto triunfal. Difícil de encontrar otro así en toda la Biblia, como el capítulo 5 de la carta a los romanos, porque allí nos habla a nosotros, nos da a nosotros lo que es el significado de la justificación, lo que sucede, y la implicación de lo justificado, lo que es ser justificado por la fe. Esto quiere decir, si tú conoces esto, tú no abandonas el evangelio. Si tú conoces esto, tú no tienes razón para volver atrás. Si tú conoces esto, no tienes razón para quejarte, para andar gritando por situaciones difíciles, porque tú sabes que las cosas que vienen son mejores. Por eso mucha gente, sabiendo que en el canal de la Mona hay tiburones esperando a cualquiera que caiga ahí, atraviesan el canal de la Mona en yolas muchas veces frágiles, en la mayoría de los casos, porque tienen el propósito de que cuando lleguen allá de aquel lado, su vida va a ser mejor. Entonces nosotros estamos viviendo en esta tierra, comenzando, como dijo Javier ahorita orando, iniciando el camino de la vida eterna, de la gloria con Dios. Entonces, para Martín Lutero dice que es difícil encontrar otro capítulo como ese de la carta, del capítulo 5 a la carta de los romanos. En Cristo tenemos paz, tenemos acceso libre, tenemos alegría aunque haya tribulación, y compañía del Espíritu Santo, que esto nos permite a nosotros luchar y avanzar, no con nuestra fuerza, porque tenemos la compañía del Espíritu Santo. Tenemos muestra clara de su amor, y salvo de la ira que vendrá por gracia, acceso al trono de la gracia como hijo, con la certificación del que nunca cometió pecado. Eso es, no hay reproche, no hay señalamiento. Dios te bendiga amplia y abundantemente. Si hay alguna pregunta o comentario, aquí hay gente que le puede responder. Jorvi, que hace días que no estaba ahí, llegó. Ahí está Nino y está el pastor, la pastora.
Y yo tengo el micrófono en la mano que yo se lo paso a cualquiera de ellos que lo solicite. Un comentario quiere hacer el pastor. En una ocasión, nosotros estábamos estudiando y hubo un postulado. Quiero que entiendan, lo voy a decir porque estamos estudiando, no por maltratar ni... Es para que aprendamos. Okay. Hubo un postulado en el cual se dijo que Jesús no murió por los pecadores, sino que Jesús murió por los salvos. Eso me intrigó. En aquella ocasión yo estuve contrario, pero me intrigó y entonces quise seguir buscando, estudiando, y encontré en un comentario que ciertamente Jesús murió por los pecadores. Y hoy, en el libro de Romanos, nosotros encontramos que dice justamente que murió por los pecadores y que si aún estando nosotros en pecado, Él nos salvó. Entonces, ¿cuánto más ahora siendo salvos nosotros Amén. vamos a tener su bendición? Pero Amén. Luego encontré que dice, es como si nosotros dijéramos lo siguiente: aunque Él vino a morir por los pecadores, los beneficiarios de su sacrificio fueron los justos. Así es. Yo quiero que lo entendamos porque así lo conseguí en el comentario que estudié. Entonces esto como que nos da a entender como si cuando se dijo que vino por los justos, no por los pecadores, entonces pareciera como que tenía razón. Pero debemos entender que Él vino a morir por todos los pecadores. Inclusive Pablo dijo en una ocasión, por todo. Y entonces, en ese caso, vino a morir por todo, pero lamentablemente no todos aprovecharon el sacrificio de Él. ¿Quiénes lo aprovechamos? Los justos. Bien. Entonces, en definitiva, o en conclusión, tú puedes decir que al final, los beneficiarios fueron los justos. Entonces pareciera que fue por los justos que vino, pero realmente vino por todo. Bien, gracias, ministro. En esa misma dirección, lo que pasa es que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Entonces, como Él vino por los justos, nosotros no somos justos en sí mismos. Es como que yo venga y diga y traiga un autobús, y en ese autobús yo traiga mucha ropa y yo diga, se van a montar en el autobús todo lo que se pongan la ropa que yo traje. O sea, porque quien traje la justicia es, ahí como dice, justificado pues por la fe, es que tenemos paz para con Dios. O sea, quien trae la justicia es Cristo. O sea, para ser justo hay que creer en Él. Por tanto, Él murió por el pecador. Claro, quien disfruta de esa bendición, de la salvación, es quien se hace justo aceptando a Cristo por fe. O sea, yo traje la ropa en el autobús y dije, todo el que se ponga la ropa que yo traje, ese va a subir en el autobús. Aquel que no se puso la ropa, no va, porque no se vistió. Al que lo hacen justo, sí. Eso es realmente lo que quiero decir. Al que lo hacen justo, porque por eso dije en principio que no nos hacemos justos, no somos justos en sí mismos. Nada más hay una sola forma de justificarnos, por la fe en Cristo. Bendiciones. Sí, amén. Es para saludar a los hermanos que están en las redes, que Dios les bendiga. Y la hermana Smerlin hizo 2 comentarios. Cuando usted estaba hablando sobre si fuimos creados para ser eternos, ella dijo que fuimos creados para ser eternos. Y de más abajo dice, la ley identifica el pecado. Así es. Esos son los comentarios que tenemos esta noche. Que Dios le bendiga. Hace el diagnóstico. Así es. Ministro.
Bendiciones.